El día de hoy, amigos, vamos a continuar con la serie de Tabú. Hemos estado viendo en estos viernes la serie de Tabú, ha sido de mucha bendición. Los temas que se han estado hablando son temas que muchas veces nada más vemos por encimita o incluso nos llega a dar pena mencionarlos o hablarlos incluso. El día de hoy yo les voy a estar compartiendo acerca del tema de la salud mental. La salud mental. Y entonces, para comenzar, amigos, les quiero pedir que me acompañen, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que sea Él quien nos hable. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en vida, estar aquí presentes. Te pedimos también, Señor, si es que hay alguien que aún viene de camino, que pueda llegar en paz, que pueda llegar con bien, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quien nos habla, quien con su palabra llega hasta el fondo de nuestro corazón para hablarnos, Señor, para sacar a la luz todo este tema que tenemos que llevar ante tus pies, Señor. Creemos que en ti hay respuesta, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y que asimismo serás tú quien nos hable acerca de este tema. En tus manos entregamos este tiempo, que sea tu nombre proclamado y tu nombre exaltado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, familia, quiero que comencemos y le voy a pedir a media si pueden poner Proverbios 17:22. Es un versículo muy chiquito, pero de aquí vamos a empezar nuestra introducción. Proverbios 17:22. Les doy unos momentos. Proverbios 17:22. Y dice así: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Es increíble que el tema de la salud mental pues ha existido desde siempre, solo que con el paso de los años casi no se había hablado, casi no se había mencionado, solía ser incluso, como bien se llama la serie, un tema de tabú. Pero hoy en día es increíble, y más en la edad de los 20 a los 30 años, es un área y es un tema muy recurrente. Según algunos datos de los expertos, dicen que desde el 2017 la tasa de suicidios se encontraba en un 5.3% de cada 100,000 habitantes, que se traduciría en que en un año ese porcentaje fueron 6,494 jóvenes que se quitaron la vida. Para este año 2022 que acaba de pasar y ahorita que estamos al 2023, estiman que esta cifra ha subido ya a 8,123 hasta ahorita de las personas que hay registradas. Solo Dios sabe realmente cuánto es el número real, pero esta es la aproximación. Tristemente, el día de hoy nos dieron de igual manera una noticia de algún joven que hace poco se quitó la vida, un amigo de una hermana que está aquí con nosotros, se quitó la vida. Como pueden ver, es un tema serio, es un tema real, es algo que realmente existe, es algo que incluso estoy seguro que más de uno de los que están aquí presentes ha estado luchando o ha estado viviendo y ha estado peleando a solas. El tema de la salud mental involucra desde que tengas arranques de ira, depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Puede tener diferentes raíces el tema de no cuidar tu salud mental. Entonces, algo que también, según los expertos, está involucrando, o está más bien dicho, afectando mucho, pues es, como sabemos, el contenido, en lo que hoy consumimos día con día. El tipo de contenido publicado y consumido por los usuarios es aún más impactante para la salud mental, pues se sabe que muchas de estas publicaciones refuerzan, pongan atención, el narcisismo, el tipo de nivel de vida que buscas, el consumismo y el estado mental. Todo esto se ha atribuido a que constantemente estamos consumiendo según el contenido que a ti te guste, pero todo el tiempo te está llevando a que desees algo, a que anheles algo o a que te enfoques y te sumerjas únicamente en ti, etcétera, ¿no? Empezamos a formar unas defensas y una burbuja en nuestra mente, en nuestro corazón. Esto es lo que dicen los expertos según algunos artículos. Obviamente hay muchos más, pero no me voy a extender.
Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Esto es lo que dicen los expertos en el mundo, la parte científica. En la Biblia también hay varios ejemplos de siervos que pasaron por estados de salud mental. Pudo haber sido depresión, pudo haber sido ansiedad, pudo haber sido ataques de ira, pudo haber sido amargura, etc. Más adelante los vamos a ver, ahorita solo se los menciono de rápido. Y incluso Dios, a través de Pedro, a los tesalonicenses les animó, según la situación que estaban viviendo, a que hablaran palabras de confort, palabras confortadoras a aquellos que estaban débiles, a que animaran a los desalentados, que sostenieran a los débiles y que fueran pacientes con todos. Entonces, ahorita solo son muy breves ejemplos, los vamos a ver más adelante, pero vemos que la Biblia tampoco es ajena a los personajes que encontramos en ella, que también vivieron situaciones similares. Me encanta porque la Biblia nos muestra las imperfecciones de estas personas para apuntarnos hacia Jesús, pero también, como dice la palabra, para que aprendamos de todos esos ejemplos. Ahora también, una de las más grandes ayudas, como para ir empezando por las primeras, es que dice el Señor en Salmos 34, 18 al 19, Salmo 34, dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Este es solo un versículo de muchos que hay en Salmos y en Proverbios, etcétera, que nos hablan de la condición de llegar a un punto de entregarnos a Dios, de llegar a ese punto, a ese hoyo emocional, por así decirlo, en que no nos queda más que clamar a Dios, clamar, así como cantábamos ahorita que clamamos a Dios y Él es el único que nos puede venir a rescatar. Entonces, tenemos que tener muy claro y presente que en esta vida, lamentablemente, como lo he mencionado en otras ocasiones, me encantaría poder decir que el ser cristiano, la vida va a ser fácil, que el ser cristiano ya se arreglaron nuestros problemas, pero el libro de Eclesiastés es el más grande ejemplo que nos enseña que aún los justos van a padecer injusticias, van a sufrir, que nos va a tocar ver a gente mala, gente injusta prosperar y que incluso les va a ir mucho mejor, pero que también a los justos les va a tocar pasar por el fuego, les va a tocar pasar por pruebas, etcétera. Y ahorita abordando este tema, pues una de las pruebas que también enfrentamos constantemente se encuentra en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todas estas áreas que involucran la salud mental. Entonces podemos tener claro, para ir iniciando, que la vida no va a ser fácil, ni aún porque seamos cristianos, pero que vamos a descubrir que en la Biblia y también hay ayudas para todo este tipo de situaciones, ¿no? Yo fui una persona que en mi adolescencia y en mi juventud, en mi etapa de secundaria y preparatoria, pues pasé por muchos de estos problemas, llegué a un punto muy fuerte, muy grande, de incluso tener 2 intentos de suicidio. Entonces sé muy bien lo que es llegar a sentirte con ese vacío tan profundo, y no sé si hay alguien aquí, no le pido que levante la mano, pero si hay alguien que esté atravesando eso, estoy seguro que pasas días o incluso en las noches con un vacío tan profundo, tan real, tan tangible en el pecho, con una soledad tan profunda y con pensamientos pues obviamente que no construyen en nada. Y entonces quiero decirte que hay muchas personas aquí, y me incluyo, que estamos dispuestos a ayudarte, que yo sé que puede llegar a ser vergonzoso, que puede llegar a ser difícil, que puede incluso ser retador por salir de la zona en la que te encuentras, pero no estás solo y hay muchas personas aquí dispuestas a ayudarte. Me encanta porque en Proverbios dice que en todo tiempo amemos al amigo, porque el hermano nace para el tiempo de angustia, en Proverbios 17:17. Entonces, no estás solo y espero que este mensaje sea de mucha bendición. Entonces, como primer punto, vamos a ir, le titulé el primer punto, la guerra interna. La guerra interna. ¿Qué es la salud mental? Según una definición de salud mental, es lo que incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Este afecta la forma en que pensamos, la forma en que sentimos y la forma en la que actuamos, y todo esto se suma a la toma de decisiones que llevamos a cabo en nuestras vidas. La salud mental es más que la ausencia de una enfermedad mental y es esencial tanto para la salud general de tu cuerpo como para el tipo de calidad de vida
que estás llevando. Según los expertos nos dicen también que el autocuidado puede ser la clave para mantener una salud mental sana y servir de apoyo para cualquier tipo de tratamiento que estés llevando o cualquier tipo de recuperación, obviamente de este caso, que estés llevando, ¿no? Uno de los padecimientos más grandes de la salud mental pues puede ser la depresión. Creo que es el más común de todos que de la salud mental. Para muchos puede ser la ansiedad, para otros puede ser la depresión, para otros pueden ser los arranques de ira o la amargura, o peor aún, uno de los puntos más críticos es cuando pierdes el sentido de propósito en la vida. Cuando llegas a este agujero, como les mencionaba, a este vacío en tu pecho, a este vacío en todas tus emociones, pensamientos, en que todo sentido, todo valor, todo propósito, pues pierde justo eso, ese propósito, ese valor. Entonces toda la fatiga se vuelve real, el peso de afrontar la vida se vuelve real y estás tan exhausto que ya no quieres vivir ni siquiera hacer las mínimas responsabilidades que tenías. Según una definición, la depresión es un padecimiento que se ha propagado grandemente afectando a millones de personas y llevando a este punto y a esta tasa de suicidios. Es increíble que entre los jóvenes, justo en la etapa donde todos nosotros definimos nuestros propósitos, nuestra identidad, nuestras metas y proyectos, donde estamos en esa transición de ser niños a jóvenes para convertirte en adulto y como decía chistosamente Pame hace rato, pues ya nos pegó a unos la vida un poco más, ¿no?, que a otros. Y es muy real, o sea, tristemente sí es real, la vida nos va pegando, vienen responsabilidades, vienen deudas, vienen cualquier tipo de cosas que la vida te presente. Y peor aún cuando estás lidiando con situaciones emocionales o mentales, porque en lugar de ayudar a que enfrentes la vida de una manera más sabia o con mucho más convicción, pues lo único que pasa es que vas decayendo hasta este punto en que, como les mencionaba, se pierde el propósito y el sentido de la vida. Según algunas señales importantes, quiero que les pongan nota si es que te identificas con alguna de ellas. Algunas señales importantes para mostrar que estás al borde de un colapso de tu salud mental o emocional son las siguientes. 1, la falta de control en tus emociones y la facilidad con la que te enojas. Cualquier cosa te irrita, cualquier orden, para todos aquellos que aún viven con sus papás, cualquier instrucción que te dé tu autoridad, tu padre, tu madre, te irrita, no tienes control, o cualquier cosa te afecta. Otra de ellas es el cansancio crónico. Quizá no hiciste nada, no hiciste ninguna actividad, pero constantemente te sientes fatigado, cansado, agotado. Tienes mal humor, mala actitud, hay ataques de pánico, hay ataques de ansiedad, hay una tristeza profunda y constante. Otra de ellas es la dificultad para dormir, cambios en el apetito, has perdido el hambre, has perdido el hábito o has caído en malos hábitos alimenticios, dificultad para concentrarte ante la mínima tarea o la falta, y la más extrema de todas, la que les mencionaba, falta de sentido y propósito en tu vida. Yo no sé si te identifiques con alguna de estas cualidades o si es que en todas puedes decir, chale, creo que sí tengo cierto grado en cada una de ellas, ¿no? Entonces es muy importante que las identifiquemos en primer lugar porque son señales que tu cuerpo mismo, tu mente misma te está dando de que, hey, alerta, algo no está bien, algo no está bien. Entonces, como les mencionaba, yo hace muchos años estaba rodeado, era un chavo emo, ahí para los que ya sepan, para los que han visto las fotos y todo. Creo que no hay foto, pero era un chavo emo. Y me juntaba pues, con pura gente de mi estilo, puros chavos alternativos, puros chavos de ese estilo. Obviamente mi círculo de amigos era destructivo porque lo único que nos gustaba era ir a patinar, ir a beber y pues estar buscando chavas, ¿no?, en ese entonces. Obviamente eso era entre amigos, en lo público. En lo íntimo era otra historia. Había una fuerte adicción a la pornografía, a la masturbación, a las bebidas, a combinar medicamentos, a la soledad, al aislamiento y a pensamientos suicidas. Yo vine de una familia que se divorció, entonces eso me permitió y me facilitó mucho el estar solo, porque mi papá trabajaba, mi mamá ya no vivía conmigo, pero igualmente trabajaba. Entonces prácticamente yo a mis 18 años vivía solo en una casa con todas las libertades del mundo, obviamente todos los recursos,
por tener padres divorciados, etc. Entonces, en lugar de favorecerme, lo único que hacía era mi libertad, mi falsa libertad, era realmente un libertinaje. Y con el paso de los años, pues todo esto, como todo pecado, empieza con poquito. A lo mejor hoy probé alcohol, a lo mejor hoy fumé, a lo mejor hoy toqué a mi novia, etcétera, ¿no? Pero todo eso con el paso de los años va aumentando, va incrementando y se va volviendo un pecado todavía más fuerte y más profundo. Entonces, después de casi 6 años, si mal no recuerdo, yo ya estaba en un hoyo, en un agujero tan profundo, de tanta tristeza, de tanta soledad, y aunque cuando iba y estaba en la escuela con mis amigos parecía estar perfecto y estar muy feliz y que la vida era lo máximo, realmente en la soledad, en mi guerra interna, pues era lo peor, ¿no? Yo estaba ya con pensamientos suicidas y obviamente con 2 intentos de suicidio. ¿Qué aprendí de esto? Que ningún placer fuera de Cristo va a llenar ese vacío en tu corazón. Y es que cuando estamos sumergidos en esa dinámica creemos, voy a mencionar algunos ejemplos, que si estoy buscando chavas, si estoy buscando novia, novio, voy a encontrar la llenura que me está faltando en el corazón. Que si estoy rodeado de amigos que no aportan nada constructivo a mi vida, también estoy llenando toda esa falta de llenura en mi corazón. O que si estoy complaciendo todos los placeres que se me antojan, todos mis gustos, todos mis deseos, voy a encontrar satisfacción y llenura y plenitud. Pero no, tristemente, y te puedo decir, y creo que muchos de los que han vivido y han salido gracias a Dios de esto, te pueden decir que ningún placer terrenal, ninguna sensación de falsa libertad va a llenar lo que tu corazón está clamando, lo que tu alma está clamando, que es la única llenura de Jesús. Porque lo único que va a incrementar, si lo estás buscando por tu carne y por fuera, y en personas o en objetos o en estilos de vida, jamás se va a llenar, sino que lo único que va a hacer, como dice la frase, vas a estar en el hoyo y cavándole y cavándole y cavándole, en lugar de llenarlo. Entonces, quiero que vayamos al segundo punto, pinto iba a decir, ahogándote en la vida. Como les mencionaba, en la Biblia hay varios ejemplos, voy a mencionar algunos de los más populares o de los más conocidos. Y es que quiero que nos hagamos la pregunta, porque de las veces y a lo largo de años que he podido tener la oportunidad de hablar con chavos que pasan por estas situaciones, es que surgen algunas preguntas que están en común con todos. ¿Estoy pecando? ¿Realmente he perdido la fe? ¿O realmente se puede hablar de estos temas? Suelen ser las 3 preguntas más populares o las más comunes que se suelen hacer, y más en un círculo cristiano, más en un círculo de iglesia. ¿Por qué? Porque hemos crecido durante tantos años creyendo que si tengo depresión, que si tengo ansiedad, que si tengo arranques de ira, etcétera, mencióname el ejemplo que tú quieras, es porque estoy teniendo falta de fe, o porque no soy buen cristiano, o porque a lo mejor estoy lejos de Dios, etcétera. Y sí, hay 2 puntos, pueden ser síntomas médicos o pueden ser desórdenes que sí estás teniendo en tu vida, pero es algo que se vive, es algo real, y como les mencionaba, es algo que tristemente en el mundo se está viviendo y que gente se está muriendo por no buscar ayuda, por no buscar esto. Y ahora nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, ¿cómo estamos yendo también a abordar estos temas? Uno de los ejemplos más populares es David. David atravesó varios momentos de crisis, varios momentos que lo derrumbaron, desde arranques de ira, depresiones, amargura, enojo, etc. Su rey en ese momento lo intentó matar, se rodeó de un grupo de amargados y depresivos que se fueron a una cueva a vivir durante un tiempo. Después que regresa a su reino, sus hijos lo traicionan, uno de ellos muere, etc., ¿no? Entonces hay varios ejemplos y varios momentos críticos en la vida de David que él vivió, que lo llevaron a momentos donde su mente, sus emociones pues fueron sometidas, pero quiero que vayamos viendo que en cada uno de estos momentos hay algo en común en todos estos personajes. Entonces, en Salmo 42:11, David clama a Dios diciéndole: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Este es solo un ejemplo de David en un momento bajo, en un momento caído, por así decirlo, clamando a Dios, diciéndole a su propia alma que por qué se desespera, por qué se angustia, si aún en el Señor está su salvación y en Él ha de esperar.
Otro ejemplo de ellos fue Elías. La historia de Elías es increíble porque estaba enfrentando a los falsos profetas, los retó incluso y termina venciéndolos. Los vence y demuestra que Dios es el único Dios verdadero y que los falsos dioses pues no eran realmente dioses, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de alguien que acababa de vivir una victoria en el Señor, pero después de que lo amenaza de muerte Jezabel, se deprime, se va a esconder y se derrumba. Entonces vemos que incluso en tus mejores momentos también puede llegar a haber esta caída, ¿no? Y todas estas historias las puedes encontrar en Primera de Reyes 18 y 19. Otro ejemplo es Jonás. Jonás cayó en la actitud del enojo, de la ira, porque él no quería ir a cumplir el propósito que Dios le había encomendado, no quería ir a la tarea que Dios le había encomendado, y llega un punto en que se enoja tanto que Dios pues, habla con él, ¿no? Esto lo pueden encontrar pues, obviamente en el libro de Jonás, en el capítulo 4. Otro ejemplo es Noemí, que acaba de perder a su familia, acaba de perder a su esposo, y lo único que le queda es su nuera. Yo creo que muchas suegras no estarían a gusto con su nuera, o quién sabe, ¿verdad? Depende de la relación. Pero ella se queda sola, pierde todo y se queda con su nuera. E incluso era tanto su dolor y lo que estaba viviendo, la pérdida, que cambia su nombre. Noemí significa dulce y se cambia el nombre a Mara, y Mara significa amarga. Entonces ahí nos da un ejemplo de lo que estaba viviendo y enfrentando en ese momento, a tal grado que llegó a cambiar su nombre. Esta historia la encuentran en el libro de Ruth. Otro ejemplo pues es el famoso Job. Job, siendo un hombre justo, pierde todo, sufre enfermedad e incluso le toca soportar que sus mejores amigos lo estén señalando, lo estén confrontando de que seguramente le estaba pasando todo eso por algún pecado o porque había dejado a Dios, etcétera. Y llegó tanto el dolor de Job que incluso le dice a Dios que perezca el día en que él había nacido. O sea, incluso Job llegó a maldecir el día en que nació. Otro ejemplo similar es el profeta Jeremías, el famoso profeta llorón que le conocían, porque estaba viviendo en un momento crítico de la nación de Israel y los mensajes que Dios le pidió ir a predicar eran mensajes tristes, no eran mensajes muy felices que digamos. E incluso él también, al estar viendo todo esto, toda la destrucción de Israel, todo lo que estaban padeciendo, más aparte lo que Dios le pide mandar a predicar, de igual manera maldice el día en que nació. Dice en Jeremías 20, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Entonces, cada caso que vemos en la Biblia nos enseña que este mal nos puede afectar a todos. Puedes incluso haber vivido una victoria, puedes haber perdido a alguien que amabas, puedes estar viendo una situación difícil que está pasando a tu alrededor, o puedes tener todo lo que quieras y aún así estar mal. Pero me encanta que también la Biblia nos recuerda que para el que pide ayuda siempre hay esperanza, siempre hay esperanza, porque todos estos ejemplos que acabamos de mencionar, todos ellos encontraron al final su esperanza en el Señor, o fueron confrontados a recordar que en el Señor está la esperanza, está la fuerza, está la victoria. Y yo no sé si lo sepas, pero si estás viviendo esto, quiero recordarte y quiero irte mencionando que en medio de tu angustia, en medio de estar hundido, aquel que nos salva puede caminar sobre las aguas. Si tú te estás hundiendo en esos pensamientos suicidas, en esas emociones distorsionadas o en esos males que te están afectando en tu salud, créeme que Dios está ahí para extender su mano, para rescatarnos, para el que clama, para el que busca ayuda. Y es muy común que en medio de una situación de salud mental, en algún padecimiento de estos, en el que tú estés atravesando, yo voy a mencionar el mío en la depresión, ¿qué pasaba? Que en lugar de buscar a Dios, más me apartaba de Dios, porque más sucio me sentía, más indigno, con menos ganas de buscar su rostro, porque lo que prefería era mejor, pues ahora sí que casi ya mejor me muero, en lugar de correr a aquel que me puede rescatar, en lugar de ir a buscar el rostro de aquel que puede ayudarme. Me encanta que en la Biblia dice que vayamos al trono de la gracia con confianza, porque en ese trono es donde encontraremos la ayuda y el pronto auxilio que necesitamos. Pero ¿qué hacemos en medio de una situación así? Todo lo contrario, en lugar de ir y buscar la ayuda en Cristo, vamos al otro extremo de mejor me sumerjo en todo lo demás que me esté destruyendo. Yo quiero retarte, antes de pasar al siguiente punto, a que en medio de una de estas situaciones que estés viviendo te niegues a un par de cosas. Niégate a perder tu relación con Jesús.
en lugar de que todo esto que estás viviendo, todo este dolor, toda esta soledad, todo este vacío, te lleve a apartarte del Señor, que sea un medio para negarte a perder tu relación con Jesús. Que sea también que te niegues a perder tu hambre por la palabra de Dios, para buscar en ella alimento vivo, esperanza, como vemos. Que te niegues también a el amor por su iglesia y su obra, que en lugar de aislarte, vengas a la comunidad, vengas a la iglesia, te involucres a ella. Que te niegues a perder tu fe en el Señor, a tu fe en Dios, tu esperanza en Dios. Y sobre todo, niégate a perder tus convicciones y apártate de un camino de pecado. Porque como les decía, cuando estamos enfrentando todo este tipo de situaciones, solemos irnos al extremo equivocado, en lugar de ir y buscar la ayuda. Y ahora quiero abordar el tercer punto, se llama la raíz del problema. Es muy real, yo no lo sabía, me puse a investigar, ya llevo un poco de tiempo investigando sobre este tema, pero como les decía, era algo muy tabú, y sobre todo en el círculo cristiano, en el círculo de iglesia, que el hablar de estos temas nos parecían algo tabú, algo malo, o incluso caíamos como los amigos de Job. Si veíamos a alguien pasando por un padecimiento de salud mental, alguna depresión, algún ataque de ira, etcétera, caíamos en, seguro estás así porque estás pecando, seguro estás así porque no has orado, seguro estás así porque no buscas a Jesús, seguro estás así por etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces inconscientemente caemos en esta actitud de juicio en lugar de la de actitud de ayudar. Me encanta que en los evangelios vemos que cuando Jesús está sanando enfermos, hay un grupo de amigos que hacen todo lo posible por llevar a su amigo ante Jesús, que incluso se trepan la barda y se suben a la azotea y en un hoyo bajan a su amigo delante de Jesús. O sea, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos teniendo esa intención de personas que conocemos que están viviendo estas situaciones, llevarlos y acercarlos ante Jesús, o estamos siendo como los amigos de Job, señalando y dando por hecho que lo que una persona está viviendo es porque seguramente está en desorden delante de los ojos de Dios. Y aquí quiero enfatizar dos cosas. Es muy real que existen padecimientos que son comprobados médicamente. Es muy real que hay personas que sí tienen desórdenes físicos, desórdenes en su cuerpo que necesitan atención, que necesitan medicamento, que necesitan un tratamiento. Y hay también el otro lado de gente que realmente sí está teniendo problemas de salud mental por cuestiones de desorden en su vida, por cuestiones de pecado, por consecuencias de malas decisiones, etc. Entonces quiero que quede claro que los dos lados son reales. Hay lados que sí están comprobados clínicamente, que sí hay gente que tiene desórdenes. Tenemos un compañero aquí en la iglesia que está viviendo esta situación, que está comprobado médicamente, que tiene desórdenes en su cuerpo que le están ocasionando una fuerte depresión, un fuerte ataque de ansiedad, pero también nos ha tocado conocer gente que por desórdenes en su vida, pues está también alimentando estas situaciones en su mente. Dios creó un mundo bueno. En Génesis sabemos que Dios es el diseñador de toda la creación, que Dios creó un mundo bueno, un mundo en orden, pero cuando el pecado entró al mundo, pues todo se desordenó, las enfermedades entraron y sobre todo la muerte. Entonces, de una creación que estaba en orden, de una creación que estaba sana, por así decirlo, al momento en que entra el pecado al mundo, también se desordenan estas cosas. Y algunas de estas enfermedades, pues los conocemos, ¿no? Como el cáncer, el SIDA, cuestiones de salud mental, etcétera, ¿no? La diabetes, etcétera. Muchos ejemplos hay de cuestiones de enfermedades. Entonces, es muy claro que en un principio la creación fue buena, fue ordenada, fue hecha por Dios. Al momento de entrar la muerte, muchas cosas se desordenan, muchas cosas empiezan a caer. Entonces, por eso, con mayor razón, es que tenemos una responsabilidad de cuidarnos, de atender nuestro cuerpo, de ser responsables y administradores del cuerpo que también el Señor nos dio. Y esto involucra desde tu autocuidado, desde cómo te alimentas, desde qué es lo que consumes, de qué te entretienes, también qué orden, qué prioridades tienes en tu vida, qué estilo de vida estás llevando, y también está la responsabilidad. Yo no sé, yo no les puedo decir, no soy médico, pero si hay algo que ya está detonando mucho,
no está mal que vayas también a un médico a buscar y hacer un diagnóstico, porque quizá puede haber algún desorden que no conocías, puede haber ahí quizá una situación que sí esté generando este descontrol, este desbalance en tu cuerpo. Pero también te quiero confrontar y que seas muy honesto contigo mismo. Tú sabes cómo es tu vida en lo secreto. Tú sabes cómo es tu vida íntima, donde nadie te ve, donde crees estar a solas, qué consumes, cómo vives, de qué te llenas, qué pensamientos tienes. Porque es importante que identifiquemos y no usemos de justificación que tengo problemas de salud mental porque sí es algo físico, pero llevo un estilo de vida bien pa'l perro, ¿no? O sea, llevo adicciones, llevo desórdenes, estoy viviendo pues en muchas cosas que no favorecen a mi autocuidado, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy, muy realistas y confrontarnos a nosotros mismos de, a ver, ya intenté todo, estoy buscando llevar un estilo de vida sano, cuidarme desde mis pensamientos, desde lo que consumo, desde cómo vivo, etcétera, y sigue este desorden. Voy a orar, voy a pedir dirección a Dios, pero también voy a acercarme a buscar ayuda de algún médico, porque ¿qué tal si hay una situación que sí requiere atención y no fuiste responsable de tu propio autocuidado, de tu propio cuerpo? Pero también confróntate si estás llevando un estilo de vida destructivo, un estilo de vida que no está agradando a Dios y que tú mismo sabes que no te está dejando nada que te construya nada bueno. Entonces, hablando de estas situaciones, ¿qué pasa en el mundo espiritual? Vamos a hablarlo por así. Que cuando no tenemos este cuidado, cuando no atendemos estas situaciones, viene una oscuridad a nuestra mente caída. Recordemos que nuestra carne, nuestro cuerpo está caído, son las consecuencias de este pecado que entró a la tierra, de una creación que en principio era buena, era ordenada, pero con el pecado viene la muerte, vienen las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa cuando no atendemos esta salud mental, estas cuestiones, sea tu ansiedad, sea tu depresión, sea tu ira, sea tu amargura, etcétera? ¿Qué pasa? Que viene una oscuridad que alimenta tu mente caída, resultando en un corazón más duro, egocéntrico, y que tu corazón comienza a engañarte. Empiezan a llegar pensamientos y emociones que en lugar de favorecer, no ayudan. La Biblia nos enseña que nuestro corazón es la cosa más engañosa de todas. Caemos también en esta especie de nube de duda, de temores, de enojos, de arranques, etcétera. Viene una neblina que también nos impide ver la realidad, las cosas buenas. Quizás hay cosas buenas por las que deberías estar agradecido en tu vida, pero en lugar de verlas, todo lo ves como ¿cómo se llama? Con pesadez, con tristeza, o que no valen la pena. Quizá tienes una familia que te ama, pero tú ya lo ves como una pesadez, como un estorbo, etcétera. O quizá Dios te está bendiciendo en algún trabajo o en tu escuela, pero como estás tan inundado y tan nublado de todo esto, comienzas a distorsionarlo. Tu visión y tu propósito y tu manera de vivir comienza a distorsionarse. Y en vez de buscar razones, como les mencionaba antes, para acercarnos a Dios, para alabar a Dios, nos vamos al otro extremo de destruirnos a nosotros mismos, de irnos a caminos destructivos o de irnos incluso a pecados que en lugar de estar favoreciendo nuestro crecimiento, nos van a empezar a hundir más y más y más. Y es muy triste que uno de los mayores pecados a los que solemos recurrir es a la inmoralidad sexual. Es muy fácil irnos a refugiar en la pornografía, en la fornicación, o incluso ya te vas a otro extremo donde empiezas a cambiar tu sexualidad y tus gustos sexuales. Pero hay diferentes y muy horribles aspectos de la inmoralidad sexual. Suele ser uno de los más comunes donde nos sumergimos, o llegas incluso al punto de quitarte la vida, de plano llegar a ese punto tan vacío, tan perdido de decir, es mejor quitarme la vida. Y hay algo muy común que también he notado con las personas que llegan a este extremo, y es que creen que quitándose la vida va a ser una solución para las personas que lo rodean. Quiero que pongamos atención porque creemos que si nos quitamos la vida, a lo mejor mis papás van a estar más felices, más tranquilos, o les voy a quitar un peso de encima. Ese es como un ejemplo sencillo. Pero no. Lamentablemente la realidad a la que nos lleva el pecado y nuestra mente nublada es que el único que se está haciendo daño eres tú, y le estás generando una consecuencia posterior a los seres que te aman,
que estaban preocupados por ti. Y realmente ni se arregló nada y tú tampoco quitaste el dolor. Y es algo muy triste porque es esa nubosidad que invade tu mente. Yo recuerdo haber llegado a pensar lo mismo, e incluso escribí una carta a mis padres diciéndoles, les deseo ahora lo mejor, espero se reconcilien, ya no ser un estorbo para ustedes, etcétera, etcétera. Tan nublado y tan endurecido estaba mi corazón que creí que era la solución. Y yo no sé cuántos de ustedes están teniendo pensamientos de ese estilo de si hiciera tal cosa, o si cambiara tal cosa, o si de plano ya no existiera, ¿alguien me amaría? ¿Alguien me extrañaría? ¿Alguien me lloraría? ¿Algo mejoraría en la vida de los que me rodean? Etcétera. Pero no, el pecado nos está llevando a esa ceguera espiritual, a ese endurecimiento que perdemos de verdad la vista de lo que es la realidad de las cosas. Pero yo creo, a través de lo que la Biblia me ha enseñado, a través de lo que he experimentado en Jesús, que incluso en un momento, en tu peor momento de ansiedad, de depresión, de amargura, de ira, de falta de propósito, de ya ese cansancio extremo de la vida, que en las manos de Dios puede ser un instrumento de santificación, puede ser un instrumento donde te entregues a Dios en cuerpo, en alma, en mente, con todo tu ser, para que Él te forme a su imagen, para que en sus manos, como el alfarero, te empiece a modelar, empiece a tratar con todo eso. Había un video hace muchos años, yo que ya estoy un poco más viejo que ustedes, que era muy común en las iglesias y sobre todo en las obras de teatro, de un personaje interpretando obviamente a Dios como un alfarero, modelando el mármol, y obviamente una persona que era quien estaba siendo modelado. No sé si alguien lo haya visto y si no, no están tan viejos como yo. Pero es un ejemplo perfecto de que cuando vamos a buscar a Dios en ese clamor, Él empieza a obrar en nosotros, empieza a formar en nosotros y a quitar toda esta ceguera, todo este endurecimiento, todas estas mentiras en las que hemos caído y también toda esa enfermedad, si es que tú eres alguien que lo ha estado viviendo médicamente, e incluso no solo enfermedad física, sino la enfermedad como consecuencia del pecado en tu mente y en tu corazón. Entonces, ¿qué hacer en medio de un problema de salud mental? Número 1, busca primeramente ayuda. Ayuda con Dios, ora a Él, pídele ayuda, pídele dirección, pero también hazte responsable y busca ayuda con alguien de confianza. Empieza a hablarlo, empieza a llevarlo a la luz. Porque ¿qué pasa? Que cuando estamos enfrentando alguna de estas situaciones, lo primero que hacemos es lucharlo solo, lucharlo en la oscuridad, en la soledad, y nos lleva al punto de aislarnos a tal grado. O que aunque estás con personas, aunque por ejemplo ahorita estás rodeado de personas, de tus amigos, de tus seres queridos, etcétera, pero tu mente está en otro lado. Tu mente está sumergida en esos problemas, en esa ansiedad, en esa depresión, etcétera. ¿Qué pasa? Empieza a llevarlo a la luz. Yo sé que a veces es vergonzoso y más si has ido al extremo que mencionaba de esconderte en cosas que no son sanas o que te están destruyendo todavía más. Pero quiero decirte y retarte, primeramente ora, pídele esa fuerza a Dios y ve también con alguien. Ve con alguien con quien te sientas en confianza, sé vulnerable, expón tu corazón, porque en medio de eso va a empezar a ver luz, va a empezar a ver esta obra de Dios de llevarlo a su luz, no a tu manera, no hacia el camino del pecado, sino de ir a la luz. Ahora, también es muy importante, ¿y por qué menciono lo de la oración? Porque ahí vas a encontrar también esta dirección para identificar si es que también hay un tema de cuidado de la salud, si es que también hay un tema de salud que necesite atención de un médico, de algún experto, de algún especialista. Porque como te dije, muchas veces sí puede ser consecuencias del pecado, pero también muchas veces puede haber cuestiones de salud por justamente quizá las consecuencias o quizá cuestiones de herencia, etcétera, ¿no? Yo no sé, no soy el experto, pero sí pon atención, ora, pide dirección para descubrir si es que Dios quiere confrontar algo en tu vida para que lo ordenes, lo pongas en orden, o si realmente hay algo que también requiere una atención médica. Entonces, algo importante también, si ya estás buscando ayuda, seas de un lado de que únicamente hay que poner orden y llevar ciertas cosas ante Jesús, ante su luz, o si también eres del lado que hay algo médico, hay algo que un pastor mencionaba que se me hizo muy bueno, que dice que
cualquier tipo de tratamiento, ya sea que solo sea algo espiritual o si sea una combinación de algo espiritual y algo médico o exclusivamente médico, cualquiera de los casos, todo esto debe ser llevado y acompañado de consejería bíblica. ¿Por qué? Porque aunque tomaras el mejor procedimiento médico, aunque tomaras el mejor proceso con medicina, con atención, con ayuda de un experto, de nada va a servir si tu mente no está siendo renovada con la palabra de Dios. Me encanta que hay muchos grupos de ayuda en esta iglesia que justamente llevan este proceso de todo lo que trates, todo lo que esté siendo un tema en tu vida, lo llevan con esta consejería bíblica y a la luz de la palabra de Dios, pero tampoco dejar de lado si es que eres del lado que requiere alguna atención médica, algún tratamiento médico. Entonces no caigas tampoco en el error de que, ok, ya solamente estoy llevando mi tratamiento médico, algún día se va a limpiar, pero como decía, pero tu vida sigue en desorden, tu vida sigue en pecado, tu vida sigue en cuestiones que no están trayendo ninguna construcción a tu vida espiritual. Entonces, sé muy responsable y sé muy frío contigo mismo de, ¿sabes qué? Quizás sí necesito ayuda médica, pero también sé que hay cosas que estoy haciendo y llevando en mi vida que no están ayudando ni aportando nada. En mi caso, tuve que dejar a mis amigos borrachos, amigos destructivos, amigos que solo buscaban pleitos, que solo se rodeaban de problemas, parejas obviamente que me llevaban a inmoralidad sexual, gustos que tampoco me construían ni me edificaban, etc. Entonces, ¿qué cosas hay en tu vida que sí tienes que abandonar y apartarte? Porque creemos que tenemos que amoldarnos o que en cierto o menor grado permitimos algunas cosas, pero de otras sí nos crucificamos, ¿no? De, no, quizá a mí no me gusta el Halloween, pero mejor sí me acuesto con mi novia, si hago algo, ¿no? Son ejemplos muy burdos, pero llegamos a pensar así de, esto sí lo permito, esto de plano, no, eso sí ya es pecadote, ¿no? Ese sí ya me va a regañar Dios. No, todo lo que esté destruyendo tu vida y esté llevándote a este desorden, a esta ceguera espiritual, a esta ceguera emocional, a esta ceguera mental, confróntalo y apártate. Me acuerdo que cuando dejo a mis amigos, a mí me gustaba mucho la música, se llama metalcore, y es la famosa música de... ¿Así, no? Amaba esa música. Amaba esa música, estaba rodeado y constantemente abordado de eso. Entonces, imagínense la combinación: adicciones, inmoralidad sexual, depresión, adicción a otras sustancias, combinación de medicamentos, soledad, no sé si ya le mencioné, etcétera, más aparte constantemente lo que consumía no era nada productivo. Llegué a un punto y un extremo de que estando a solas en mi casa a las 3 de la mañana, recuerdo claramente cómo escuchaba Yeshua, una voz oscura hablando mi nombre, como que ya estaba llegando a ese punto de las mentiras y tantas puertas que abrí en mi corazón y en mi vida, ya engañándome, ya llevándome a creer esa mentira de intentar suicidarme. Entonces, no quiero que llegues a ese extremo de destruir tanto tu vida que empieces a creer esas mentiras que van a venir del pecado y también del mundo y también del enemigo. Porque recordemos que en esta vida tenemos 3 enemigos: tu carne, el mundo y obviamente el mundo espiritual, Satanás. Y que no llegues a ese extremo de que estas 3 combinaciones ya te aborden tanto y llegues al punto en que digas, me voy a quitar la vida o lo voy a intentar. Entonces, me encanta que la Biblia nos enseña y nos reta a que tenemos que renovar y transformar nuestro pensamiento, porque transformando y renovando nuestro pensamiento hay crecimiento espiritual, se rompen estos patrones de pensamiento destructivos y comenzamos a formar en nosotros, con la palabra de Dios, pensamientos y convicciones edificantes, pero sobre todo que llevan un enfoque eterno. Ya no un enfoque terrenal, ya no un enfoque carnal, ya no un enfoque emocional, ya no un enfoque psicológico, sino que ya tu mente y tu corazón empieza a ser transformado y renovado con la palabra de Dios hacia lo eterno, hacia Él. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en una de estas cosas, si algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto renueven su mente. Otro dice, Colosenses 3:1-3,
Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Proverbios 19 también nos dice que el que adquiere cordura ama su alma, el que guarda la prudencia hallará el bien. Proverbios 3, 13 al 15 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Efesios 5, 17, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. En Mateo 22 dice que uno de los grandes mandamientos tiene que ver también con nuestro pensamiento enfocado en qué y en quién, en Dios y en lo eterno. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estos versículos nos recuerdan que renovar nuestra mente es un proceso continuo que requiere un compromiso para cambiar nuestros patrones destructivos de pensamiento, de emociones e incluso psicológicos. Y como les mencionaba, no estoy dejando de lado si es que eres alguien que realmente necesita atención médica, pero también, así como requieres atención médica para tratar estos padecimientos en tu cuerpo, también Dios a través de su palabra nos está confrontando y retando a que debemos, y más si nos decimos hijos de Dios, que no podemos conformarnos a que nuestra mente esté formada al mundo, sino que tiene que ser renovada, transformada nuestro pensamiento y nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces esto conlleva alinear nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, todo lo que somos a la voluntad de Dios, a su palabra. Es un proceso que implica que constantemente, que incluso diario, porque no es un proceso que lo vivas un mes y ya el resto de tu vida ya no tienes que hacerte responsable. No, es algo que vamos a tener que vivir y enfrentar todos los días de nuestra vida hasta que partamos de este mundo. Es un proceso que implica constantemente estar meditando en la palabra, constantemente estar siendo renovado para que todo aquello que no esté bien en nuestro corazón o todos esos patrones que has aprendido de amargura, de depresión, de ansiedad, etcétera, empiecen a ser transformados con la vida que hay en Jesús. Entonces, ahora también para la parte física, para la parte práctica, empieza a cambiar hábitos alimenticios, empieza a formar buenos hábitos de descanso, empieza a buscar el ejercicio, empieza a tener un uso y consumo responsable de tu entretenimiento y redes sociales. Sé selectivo con tu círculo cercano, empieza a formar y adoptar hobbies que te edifiquen, que te reten, que te lleven a formar tu pensamiento. No te aísles. Establece metas y prioridades sanas y edificantes. Muchos de ustedes están todavía en la escuela, otros están empezando su proceso de trabajo. Ponte metas en tu trabajo, ponte objetivos en laborales. Si estás en la escuela, ponte objetivos de cumplir todo esto que te toca en esa etapa de tu vida. Empieza a formar hábitos sanos, empieza a poner prioridades, y la más importante, o al menos la que yo te puedo decir y rogarte: no te aísles. No te aísles, porque en el momento en que empiezas a permitir el aislarte, el esconderte, si hay gente que está interesada en rodearse de ti, en acercarse a ti, en ser intencional, en ¿sabes qué? Vamos a un lado, vamos a reunirnos, vamos a salir, vamos a convivir, y tú eres el constante de no, ahorita no, me da flojera, no quiero, o pones mil pretextos, pero sabes porque te vas a aislar para ir a destruirte más o para empezar a alimentar estos hábitos o estos pensamientos destructivos. No te aísles, por favor. Al menos en mi experiencia fue lo que más me destruyó, el aislarme, porque cuando estaba aislado y a solas era cuando más me hundía y más me destruía. No te aísles. Ahora también es muy importante, hay una cita del pastor John Piper en un libro que se llama Finalmente Vivos, que dice que confrontemos todos nuestros pensamientos y emociones con la palabra de Dios, independientemente de si tienes una situación médica o si realmente hay un estilo de vida que te está destruyendo. Confronta tus pensamientos y emociones, y yo le agregaría, y tu estilo de vida, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice el pastor John Piper: mis sentimientos no son Dios,
Dios es Dios. ¿Y qué hacemos? Que a nuestra manera de cómo nos sentimos le damos el poder de que nos gobierne, de que se vuelva nuestro Dios. Mis sentimientos no definen la verdad porque hemos visto que nos nublan, nos ciegan, nos distorsionan la realidad, sino que la verdad la define la palabra de Dios. Mis sentimientos son ecos y respuestas a lo que tu mente constantemente está alimentando. Y a veces, muchas veces, estos pensamientos no están sincronizados con la verdad, sino que están sumergidos de cosas destructivas, de emociones destructivas, de el ambiente que te rodea destructivo, etc. Empieza a formar y a alinear todos tus pensamientos, emociones, todo tu cuerpo, incluso tu estilo de vida, a la verdad, a saber que Dios es Dios, no tus emociones. Porque ¿qué pasa? Que hacemos de nosotros nuestro propio Dios, porque estamos tan sumergidos en el hecho, y es muy sutil, no nos damos cuenta que cuando estamos en una situación así, estoy muy triste, y toda tu vida la basas en eso. Tú te vuelves tu propio Dios, tú te vuelves tu propio ego, o es que yo soy así, o yo estoy lleno de ira, o yo estoy lleno de amargura, o como el meme, me da ansiedad, ¿no? Me da ansiedad, o sea, empiezas a formar toda tu vida en torno a tu pensamiento, en torno a tu emoción, en torno a lo que esté afectando tu salud mental, en lugar de que eso lo lleves a Dios y sea Él quien forme tu vida en medio de esa situación que estás atravesando, sino que lo hacemos al revés, que esto que estoy atravesando forme mi definición de cómo va a ser mi vida. Entonces tenemos que poner el enfoque correcto y que parte de nuestras oraciones sea una súplica de purifica mis percepciones con tu verdad y transforma mis sentimientos para que estén en sincronía con tu verdad. Una vez más, purifica mis percepciones con tu verdad, no la mía, no mis emociones, no mis pensamientos, no mi estilo de vida, sino tu verdad, y transforma todo, mi mente, mis emociones, mi estilo de vida, etcétera, para que estén en sincronía con esta verdad y no al revés, que ya no esté en sincronía tu vida con el padecimiento que estás atravesando, sea médico o no sea médico, no debe definir tu estilo de vida, no debe definir cómo vivas, sino es Dios quien debe definir cómo vives, y créeme que aún en esa situación Él va a sanar y Él va a tratar eso. Y para ir terminando, tenemos que entender algo muy, muy importante, que aunque estemos atravesando esto, si lo estás viviendo, busca ayuda, ora por dirección a Dios. Si te tienes que ir y atender y buscar a algún experto, hazlo, pero también si hay situaciones en tu vida que tienes que cambiar, hazlas. Pero sobre todas estas cosas tienes que entender que no fuiste diseñado para pasar el resto de tu vida y basar el resto de tu vida en un vacío, sino que fuiste hecho y creado para un propósito mayor que tus propias emociones, mayor que tus propios padecimientos, que fuiste hecho y creado para alabar y exaltar a tu Dios. Y cuando hacemos eso, encontramos propósito. Empezamos a vivir la vida que Dios creó y empezamos a ver cómo todo este tipo de situaciones empiezan a ser transformadas en sus manos, porque estamos en sintonía con el propósito que fuimos creados, en lugar de que las cosas de este mundo nos definan y nos sincronicen cómo vivimos. Entonces, quiero recordarte, busca ayuda, pero también busca la oración. Busca hablar con alguien y no aislarte, pero también estudia la palabra, busca la palabra, llénate de ella, llévala a la práctica, no solamente la almacenes como conocimiento, sino empieza a practicarla en ti y con los que te rodean, porque como vimos, el más grande mandamiento es: amarás a Dios, a tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y el segundo es semejante a este, que lo vas a llevar al amor al prójimo. Entonces, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Porque también lo llevamos a la práctica con nuestros prójimos. No fuiste diseñado para estar aislado o para luchar esta pelea tú solo. Estamos hechos para comunidad, para llevar todo lo que somos, todo nuestro ser, en alabanza y adoración a Dios, y en la práctica, en el amor
a los demás. Y cuando empezamos a practicar y a vivir eso, créeme que vas a empezar a notar sanidad en tu corazón. Y como les decía, a mí me tocó dejar amigos, gustos, estilos de vida, etc. Y recuerdo que cuando tiré todas mis cosas, cuando les dije a mis amigos que ya no iba a poder seguir con ellos, cuando dejé a las personas con las que me juntaba, etc., hubo un momento en que me sentí tan solo, pero con una paz y un descanso en mi corazón, y que estando ahí en mi cuarto le dije: Dios, esto era todo lo que yo era, esto era todo lo que me definía y esto era todo lo que me afectaba. Tú dame amigos, tú dame restauración, tú trae amor a mi familia, tú dame un propósito. Y de ahí en adelante Dios me ha rodeado de personas que edifican, me ha dado una familia, me ha dado propósito. A lo mejor puede ser en el momento que parezca imposible, puede ser que vas a perder todo lo que te definía o que crees que te define, pero créeme que en el momento en que lo renuncias y se lo entregas a Dios, lo que Dios tiene para darnos es mucho mejor y va a construir y edificar tu vida. Y créeme que también si estás padeciendo una situación médica, en medio de tu adoración con tu vida, Dios va a acompañarte en ese proceso médico, va a acompañarte en todo eso, porque fuimos creados para alabanza de su gloria. Hay un ejemplo muy bueno que vi hace poco para terminar, de una prédica, de una guitarra. Un amigo me prestó una cuerda, quizá algunos ya vieron ese ejemplo y si no ahorita lo verán. La guitarra está formada por varias piezas, las más comunes o las más famosas, me voy a acercar un poquito, es la cabeza, las clavijas, el cuerpo, etcétera, ¿no? Bueno, aquí Iván es más experto en eso que yo, pero todos ubicamos una guitarra. Y aquí tengo una cuerda de guitarra sola. Como pueden ver, pues la cuerda así sola está aguada, no produce ningún sonido, no produce ninguna melodía. Pero cuando es puesta sobre el cuerpo de la guitarra, desde la cabeza hacia el cuerpo, tiene una tensión. Y cuando esta tensión recibe presión, empieza a producir música, empieza a producir sonidos. Tomando este ejemplo, si lo llevamos a nuestro mundo, a nuestra fe, la cabeza es Cristo, el cuerpo es su iglesia. Y nosotros como cuerdas estamos diseñados para trabajar con la cabeza, pero también al cuerpo que es la iglesia. Porque cuando vivimos todas estas situaciones, estamos cumpliendo nuestro propósito de estar unidos a Cristo, pero también haciendo la comunidad de amar a nuestros prójimos. Y cuando estamos en manos de Dios, teniendo esta presión, esta tensión en el buen sentido, de que estamos dispuestos a atravesar las dificultades de la vida, de que aún en medio de un problema de salud mental estamos dispuestos a decirle: ¿sabes qué, Dios? Estoy en el hoyo, me estoy hundiendo, mis emociones, mi mente, todo lo que ya estoy llegando a un extremo de destruirme, de incluso querer quitarme la vida, pero estoy dispuesto a estar pegado a ti como mi cabeza, pero tampoco a aislarme y estar unido al cuerpo de que es tu iglesia. Empieza a ver este propósito, esta melodía de adoración, porque tu vida, mi vida y nuestras vidas son creadas para alabar y adorar a nuestro Dios, porque en la eternidad estaremos adorando a Dios, estaremos alabándolo, exaltándolo. Y si tú empiezas a formar un estilo de vida de adoración, de que con todo lo que haces, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, alabas a Dios, lo exaltas, todos tus propósitos y metas están con un enfoque eterno, están con un enfoque de amar a tu prójimo, están con un enfoque de que sin importar si mi situación es dura, sin importar si mi situación es difícil, en lo bueno y en lo malo voy a entregar mi vida en adoración. Quiero que nos pongamos de pie para ir terminando y que alabemos a nuestro Dios, porque en medio del clamor, en medio del dolor, podemos encontrar la ayuda y el pronto auxilio que necesitamos para nuestros padecimientos, para atravesar esta vida, para someternos a Él en este amor y llevar a cabo el propósito por el que fuimos creados, el alabar y exaltar a Cristo. Y en medio de todo eso, vamos a encontrar la sanidad, la restauración y la vida eterna.
vida, porque muchos de nosotros hoy estamos muertos en emociones, en pensamientos, en estilos de vida. Entonces les pido que nos tomemos unos minutos para alabar